Good morning. Buenos días. ¿Podemos subir las luces, por favor? Quiero poder ver al público. Y me gustaría saber quiénes de vosotros enseñáis a otros, y no quiero decir solo niños, otros podrían ser adultos o incluso cónyuges. ¿Quién enseña a otros a pensar? ¿Os ponéis de pie, por favor, para que os pueda ver? Y podemos subir las luces, por favor. Bien, maravilloso. Estos son los enseñantes del grupo. Gracias. He traído algo muy especial para vosotros como docentes. Por favor, suben las luces. He traído algo bastante especial. Lo recorté de un periódico, así que cuesta un poco verlo. Pero es una imagen de un hombre que está siendo introducido en un cañón. Y tal vez podáis ver en la parte superior, en la imagen izquierda, un hombre que está introduciéndose en un cañón. Y luego en la siguiente imagen, como sale disparado David Smith del cañón y va hacia la diana a 130 pies de distancia. Y en la parte inferior izquierda podemos ver que el hombre vuela por el aire y cae cabeza abajo y aterriza en la red. Bueno, esto no es demasiado sorprendente. Estoy seguro que muchos habéis visto antes a estas balas de cañón humanas, pero lo que me gusta es el pie de foto que dice la bala de cañón humana. Antes era profesor de escuela, esto es mucho menos estresante. Así que para celebrar el hecho de que muchos sois docentes, hay que reconocer el estrés por el que pasáis todos los días, pero también la satisfacción y la alegría que tenéis al trabajar con niños. Y de esto quería hablar hoy, de cómo podemos ayudar a nuestros estudiantes a ser todavía más inteligentes. Y esto ya supone que son inteligentes y les ayudamos a serlo todavía más. En un tiempo, como probablemente sabéis, pensábamos que la capacidad mental era algo fijo, estático, que no se podía cambiar, que el cerebro era lo que tenías, heredabas un coeficiente intelectual y eso lo tenías de por vida. Sin embargo, un buen amigo mío, Art Wimby, en 1981, hizo un experimento y dio a los niños pruebas de cociente de inteligencia y luego les enseñó a pensar, a resolver problemas y les volvió a hacer la prueba. ¿Y sabéis qué? Las pruebas mejoraron y este fue el primer intento por intentar cambiar el CI, porque antes pensaban que era algo estático y que no se podía cambiar. Y él demostró que no era así. Y luego hay personas de las que oiremos hablar más en este congreso, Reuven Feuerstein. Y el hijo de Reuven Feuerstein está con nosotros hoy en este congreso, así es un raro placer poder aprender más de él. Reuven tuvo una gran influencia sobre muchos de nosotros y era psicólogo israelí y nos dio la teoría de la modificabilidad cognitiva, lo que significa básicamente que podemos cambiar la capacidad cognitiva de los niños para que sigan aprendiendo. Y esto que daba un papel especial al profesor como mediador en el crecimiento intelectual. Por lo tanto, como docentes nos vemos como mediadores en el crecimiento del intelecto de otros. Y luego está mi buen amigo Guy Claxton, al que acabáis de conocer. Y Guy dice que una persona inteligente es alguien que sabe qué hacer cuando no saben qué hacer. Y es saber cómo resolver ese tipo de problema lo que realmente mide la inteligencia. Y mi buen amigo David Perkins ayer también habló que
escribió el libro Learnable Intelligence y sabemos hoy que el cerebro es plástico y que sigue creciendo y cambiando a lo largo de nuestra vida. Y esto me gusta porque cuando yo iba al colegio yo aprendí que la inteligencia se desarrollaba hasta los 24 años aproximadamente, luego se nivelaba y a partir de ahí era todo cuesta abajo. Así que esto lo agradezco porque así incluso yo puedo seguir aumentando mi inteligencia a lo largo de mi vida y a mi edad es algo que se necesita de verdad. Y lo que me gustaría hacer hoy es compartir con vosotros algunas estrategias y temas sobre cómo ayudar a los niños a ser todavía más inteligentes. Y lo que vamos a hacer es trabajar juntos un poco y por eso quiero ver al público. Por favor, podemos subir las luces para que pueda ver al público. Queremos trabajar juntos para aprender algunas de estas estrategias. Y la primera es aprender a pensar con habilidad. No nos gusta el término habilidades del pensamiento, sino pensar con habilidad. Y creo que como profesores tomamos tres decisiones sobre el desarrollo de la inteligencia. Y estas son, en primer lugar, ¿qué quiero que entiendan mis alumnos? ¿Cuáles son los conceptos significativos para que entiendan el contenido que les quiero enseñar? Y en segundo lugar, ¿cómo ayudo a mis alumnos a pensar sobre ese contenido con habilidad? Y por último, ¿qué disposiciones y prácticas necesitan los alumnos? Es decir, ¿qué se van a llevar de este aprendizaje que puedan aplicar a otras clases, a otras asignaturas y a lo largo de su vida? Así que vamos a mirarlo. En primer lugar, seleccionar el contenido. Tienes que tener algo en que pensar. No puedes pensar en nada. Tienes que pensar en algo. Y por lo tanto, la elección del contenido es muy importante para que sea productivo. Todos enseñáis algún contenido, matemáticas, ciencias, lectura, literatura, enseñáis una lengua, a lo mejor. Así que una pregunta es, ¿cómo sabes que los alumnos entienden el contenido? Por ejemplo, alguien puede decir, él me entiende, o ella entiende francés, o él entiende las leyes de la física, o a veces mi mujer me dice, simplemente no me entiendes. Gracias. Mucho mejor. ¿Alguna vez os pasa a vosotros? Bueno, esto es lo que me gustaría que hicierais. Quiero que busquéis a una persona que esté sentada junto a vosotros o detrás de vosotros y tal vez os tengáis que mover. Usted, señor, se va a tener que dar la vuelta o sentarse junto a Guy, pero quiero que encontréis una persona con la que podáis interactuar, porque a lo largo de la presentación, en varias ocasiones, voy a querer que trabajéis junto con otra persona. Así que en este momento, por favor, miráis a vuestro alrededor y buscar a alguien que tenga el aspecto de ser por lo menos tan inteligente como vosotros y que os pongáis junto a esa persona. Bien, y lo que me gustaría que le dijerais a esa persona es qué quieres decir por entender. ¿Cómo sabes cuando alguien entiende algo? ¿Qué hace o dice esa persona si entiende? Cuéntale a la persona con la que estáis cuando sabéis que alguien ha entendido algo. All right. If you would look this way, please. Bien, si miráis hacia aquí, por favor. Bueno, tal vez hayáis oído algo parecido a esto. Yo creo que mis alumnos lo entienden si lo pueden explicar con precisión o si pueden dar una interpretación
o tomar la perspectiva de otro. Es decir, si entienden algo sobre otro país, dirían, bueno, si viviera en este país funcionaría así. Se muestran intrigados por ese conocimiento. Hacen preguntas más complejas, lo pueden aplicar a otras situaciones, y estas no son todas, por supuesto. Así que tenemos muchas maneras de comprobar la comprensión, y esto tiene que ver con la comprensión de cualquier contenido. Pero lo importante es escuchar los verbos de comprender. Por ejemplo, los estudiantes lo pueden explicar. Es un proceso cognitivo el explicar. Lo pueden interpretar, pueden sentir empatía, se muestran intrigados, pueden hacer preguntas más complejas, lo pueden aplicar. Por lo tanto, no solamente hay que pensar en el contenido, sino también en el proceso de pensamiento. Y esto nos lleva al siguiente paso en nuestra toma de decisiones, y es cómo pensar en el contenido. Is the hard El pensar es la parte más dura y de ahí que tan pocas personas lo lleven a cabo. Y yo tengo malas noticias para vosotros, y es que no enseñáis a los niños a pensar. Y sabemos que los niños llegan a este mundo pensando. Aquí tenemos un ejemplo perfecto. De hecho, me gustaría haceros una pregunta. ¿Cuándo empieza la inteligencia del niño? ¿En el momento del nacer? ¿O en primaria? ¿O cuando se licencian? ¿Cuando se gradúan? ¿Cuándo empieza la inteligencia de un niño? Bueno, pues tengo alguna noticia muy interesante para vosotros, y es que empieza antes de nacer. Y sabemos que la calidad de vida en el útero es uno de los predictores más importantes de la inteligencia del niño. Y el tenemos el término libre de tabaco, libre de cafeína, está libre de estrés también. Bueno, y de hecho es la responsabilidad del padre el mantener a la madre libre de estrés durante todo el embarazo. Con lo cual, una pregunta que nos deberíamos hacer es la siguiente. Aquí tenemos algunos de los términos que encontramos en los currículos internacionales que describen cuando los niños entiendan algo, si pueden analizar, aplicarlo, interpretarlo, si lo pueden razonar, si lo pueden visualizar, si lo pueden parafrasear. Y observaréis que todos son verbos del pensamiento. Entonces el pensamiento y el contenido van el uno al lado del otro. No puedes pensar en nada. Y para entender en qué es lo que piensas, tienes que expresarlo a través de términos verbales que sean cognitivos en su naturaleza. Pero la pregunta es la siguiente. ¿Los niños saben cómo utilizar estos verbos del pensamiento? Porque saben cómo analizar, saben cómo comparar, saben cómo parafrasear, por ejemplo. Son temas muy importantes, son mecanismos importantes del pensar. Algunas veces tenemos que dar algunas indicaciones sobre destrezas del pensamiento. ¿Saben los alumnos hacer esto? ¿Saben cómo comparar cuando les pides que comparen? ¿Y saben contrastar cosas? ¿Saben qué es lo que tienen que hacer? ¿Son capaces de describir los pasos y comparar estos pasos? Primero ver un objeto, después ver otro, y después encontrar similitudes y diferencias entre ambos. Pero los alumnos saben cómo etiquetar la destreza. ¿Ha habido algún niño que os dijera yo tengo una teoría o que yo quiero compartir mi hipótesis? Me encanta cuando utilizan ese tipo de terminología. Así que saben de qué están hablando. Pero aplican esto espontáneamente cuando resuelven problemas. Y me dijo un padre en cierta ocasión, me comentó que tuvo alguien durmiendo en su casa. Yo no sé si lo hacéis en vuestro país o en vuestra ciudad, pero en Estados Unidos a menudo tenemos a los niños que vienen con sus ositos de peluche y con sus cositas para dormir, y duermen en la casa de un amiguito, en la casa de otra persona. Bien, pues este papá me dijo que le oyó a su hija decir, bueno, ya hemos jugado todo, hemos visto todos los vídeos, ¿y qué hacemos ahora? Y otra niña dijo, no sé, pero vamos a hacer una tormenta de ideas, vamos a hacer un brainstorming. Bueno, es un problema para resolver, y los niños espontánea y automáticamente se refirieron a una técnica que habían aprendido en el colegio. Entonces es muy importante que como docentes utilicemos la tecnología del buen pensamiento en nuestras aulas. Yo tengo una pequeña actividad que me gustaría que hicierais con vuestro compañero o compañera. Por favor, primero poneros en pie.
Arriba todos, por favor. Poneros en pie todos. Y ahora me gustaría que escucharais las palabras que vais a utilizar. Entonces el compañero o compañera a la izquierda va a leer la columna de la izquierda y la persona a la derecha va a leer la columna de la derecha. Y lo que quiero es que escuchéis la diferencia entre las dos versiones, puesto que vamos a utilizar esta terminología del pensamiento en el aula. Entonces vamos a ver la primera frase. Es posible que os oigáis diciendo, vamos a echar un vistazo a estas dos imágenes. Decidlo, por favor. Y la persona a la derecha dirá, vamos a comparar estas dos imágenes. ¿Veis cuál es la diferencia entre las dos frases? Y es muy importante que nosotros, como docentes, utilicemos el vocabulario del pensamiento, puesto que los niños lo recogen a una edad muy temprana, de cuando aprenden el vocabulario. Vamos a seguir. Aquí tenemos otra frase a la izquierda. You hear the difference between ¿Veis la diferencia entre las dos frases? Entonces, como docentes, os voy a animar a que utilicéis el vocabulario, el pensamiento. Y gracias a todos y gracias, también dar las gracias a vuestro compañero o compañera. another decision Otra decisión que tenéis que tomar cuando planifiquéis vuestra enseñanza y cuáles son las disposiciones del pensamiento que precisarán los alumnos. Voy a hablar un poco sobre este concepto y Guy nos puso sobre la pista. Una de las investigadoras más importantes de Estados Unidos dijo que la inteligencia de una persona es la suma de los hábitos mentales que tiene. Entonces sabemos que no solamente se trata del contenido, lo que aprenden los niños, sino que es cómo abordan los problemas. Así que estamos hablando de una inteligencia diferente. No solamente se trata de ser listo, sino que hay que resolver problemas de forma inteligente. Y son hábitos que se emplean con habilidad por parte de personas de éxito e inteligentes cuando se enfrentan a problemas cuyas soluciones no se conocen de inmediato. Bien, es esta última parte lo que comentaba Guy y que hay que saber qué es lo que hay que hacer cuando no se sabe qué es lo que hay que hacer, con lo cual hay que hacer un pequeño cambio mental. ¿Cuántos de vosotros como docentes hacéis tests? ¿Hacéis tests alguna vez? Veamos las manos arriba, por favor. Bien. Y cuando corregís estos tests, ¿qué es lo que buscáis en este test para puntuar? Tienes, por ejemplo, 75, 38, 49 puntos y yo sugiero que posiblemente estéis buscando respuestas correctas. Y eso está muy bien, puesto que queremos que nuestros alumnos tengan respuestas correctas. Sin embargo, en esta conferencia, una de las cosas que se va a decir una y otra vez es que también queremos que los alumnos sepan cómo comportarse cuando no saben una respuesta. Ambas cosas son importantes, el tener respuestas, pero saber qué es lo que hay que hacer cuando no conoces la respuesta. En nuestro trabajo a lo largo de los años, y esto es una felicitación para Guy, hemos sido capaces de identificar numerosas disposiciones de personas inteligentes que llamamos hábitos de la mente. Y bueno, se utilizará mucha más terminología. Pero aquí tenemos una lista de 16 hábitos de la mente que parece ser que caracterizan a los pensadores que tienen éxito en muchos aspectos de la vida, cosas como la persistencia o la constancia, el seguir con una tarea hasta acabarla o el saber cómo gestionar tu impulsividad, no pensar deprisa y corriendo, como los llamaría David Perkins, sino alguien que contemple las cosas y piense en puntos de vista alternativos. Entonces me gustaría que pensarais ahora en los alumnos con los que trabajáis, porque tenéis una visión en vuestra cabeza, quizás recordéis la clase que tuvisteis o que vais a tener. Y, por ejemplo,
¿Tenéis alguna vez alumnos que lanzan respuestas sin pensar? ¿Pasa eso en vuestras aulas? ¿Nunca? Y tenéis alumnos que os interrumpen y que interrumpen a los demás. Y tenéis alumnos que se rinden, que dicen que no lo puedo hacer, es demasiado difícil, yo no sé cómo hacer esto. O tenéis alumnos que utilizan un lenguaje muy ambiguo. Por ejemplo, yo no sé en vuestro país, pero en Estados Unidos utilizan palabras como, bueno, sabes, tío, es que es un poco como esa cosa rara, ¿sabes, tío? Y estos niños necesitan desarrollar otros hábitos de la mente. Por ejemplo, en vez de ser intempestuosos, tienen que gestionar su impulsividad. En vez de interrumpir, tienen que escuchar. En vez de rendirse, tienen que ser persistentes. Y en vez de utilizar un lenguaje ambiguo, tienen que pensar y comunicarse con precisión, es decir, un lenguaje preciso. Y estos son algunos de los hábitos de la mente que estamos contemplando. Y me gustaría que dedicaréis un minuto a pensar en los niños con los que trabajáis o con los que habéis trabajado en el pasado y preguntaros si necesitan alguno de estos hábitos de la mente y pensar o hablar con vuestro compañero y por lo menos comentarles uno o dos hábitos de la mente que os encantaría que tuvieran los niños en el aula. Así que tomar vuestro tiempo con la persona que tenéis a vuestro lado. Por favor, compartir este dato. All right. Muy bien. Anoche David Perkins habló sobre los hacks y cómo podemos hackear en estas conductas inteligentes de nuestros alumnos. Algunas veces llevamos a cabo intervenciones, pero yo voy a definirlos como nuggets, como estrategias que uno puede utilizar, estas ideas de lo que podemos hacer como docentes para transformar la capacidad intelectual de los chavales. Pero en primer lugar, yo creo que es muy importante que invitemos a nuestros alumnos a que planteen sus pensamientos. Es decir, ¿cómo pueden presentar esto visualmente? Por ejemplo, aquí tenemos un alumno de Canadá y Gage sabe cómo manejar su impulsividad, porque dice que no exijas que se reúna la asamblea si pierdes un diente, espera que acabe la asamblea. Y aquí tenemos a otro joven de Houston, de Texas, que él dice que él creó esta escultura de un toro con una mano elevado hacia el cielo. Nos gustan mucho las mascotas en Estados Unidos. Entonces, la mascota aquí era el toro y le presenta con este brazo que está siempre intentando ir un poco más allá de su alcance. Y este es el signo de la persistencia para él. Y aquí tenemos a un chico que ha creado una obra artística, una obra de arte, y él dice algo que me parece que es muy emocional. Y dijo, me encanta este hábito, puesto que las puertas que puedes abrir por hacer lo que dice te permite ver las cosas a través de un planteamiento mucho más colorista. Y al ejercitar este hábito, lo mundano se puede convertir en algo que solamente uno se puede imaginar. Y de ahí que hay una transición de muchos temas diferentes en mi pintura. Espero que todo el mundo que lo vea lo utilice para la transición en su vida para convertirse en algo emocionante. Y quiero deciros que este es un centro muy poco usual, muy poco normal, puesto que él está en la cárcel. Y es una escuela que enseña a los jóvenes delincuentes y han tenido unos resultados maravillosos. Y este es un ejemplo de lo que él está aprendiendo.
Hay que invitar a los alumnos para que valoren su propio rendimiento, es decir, que utilicen el término I can, yo puedo. Por ejemplo, aquí tenemos a un niño pequeño, Brandon, que dice yo escucho a otros con comprensión y soy un buen escuchante y sé cómo se sienten los demás cuando yo oigo contar cosas tristes, me siento triste por la persona y tenemos el principio de la empatía a una edad muy temprana. Y esto es algo que desarrollan los alumnos. Puedo hacer preguntas sobre la historia que estoy leyendo o puedo eh, recurrir a conocimientos del pasado para establecer conexiones. Y lo que está pasando es que los alumnos se están valorando a sí mismos. Es otro hack que podamos utilizar. Y hay que reconocer a los alumnos por el rendimiento de su disposición en el pensamiento. Por ejemplo, eres un alumno estrella y estrella, star, significa para, piensa, actúa y reflexiona. Este es el acrónimo, de tal manera que tengamos una pista para saber qué es lo que tenemos que hacer cuando sentimos confusión o frustración. Y para los alumnos de instituto utilizan SODAS, es decir, cuál es la situación, cuáles son las opciones, cuáles son las ventajas y desventajas de cada una de estas opciones y cuáles son las soluciones que debería adoptar. Así que de esta manera nuestros alumnos aprenden a parar y pensar antes de reaccionar de manera impulsiva. Hay que invitar a los alumnos para que den algún tipo de consejo. Y, por ejemplo, os voy a enseñar un pequeño videoclip y yo no sé si el sonido va a funcionar o no, puesto que antes hemos tenido algún que otro problema. Pero, ¿qué consejo daríais? Sería una muy buena intervención para los alumnos. Entonces, vamos a ver este videoclip y me gustaría que decidierais qué tipo de recomendación o consejo daréis a la mujer que aparece en este vídeo. Tell your Bueno, decir a vuestro compañero qué consejo le daréis a esta señora. Intercambiarlo con vuestro compañero o compañera ahora, por favor. All right. Bien, otra intervención. Encontrar ejemplos de estas disposiciones del pensamiento en los dibujos animados con héroes y heroínas en periódicos y libros. Por ejemplo, aquí tenemos una viñeta que quizás podamos utilizar para ver cómo hay que comunicar con claridad. Y dice, eso no es lo que quiere decir cuando dije quítate todo y pasa en cera al suelo. Strip, utilizado en inglés, claro, de esa manera. Y con debido respeto a las personas de Alemania, fijaros, escuchar este vídeo y veréis lo importante que es la comprensión y la comunicación con claridad. Überlebensradar. Mayday, Mayday. Hello, can you hear us? Can you hear us? Can you... Over. We are sinking. We are sinking. Hello? This is the German Coast Guard. We are sinking. We're sinking. What are you thinking about? El juego es con hundir y con pensar. Thinking and sinking, claro. Uno de los héroes de los Estados Unidos es un ejemplo de persistencia que podemos encontrar. Entonces, cuando se lee la biografía de esta persona, es un héroe reconocido a nivel internacional de nuestro pasado. ¿Sabéis quién es esta persona? ¿Quién era este hombre? Sí, nuestro famoso presidente Abraham Lincoln.
Bueno, lo que estamos diciendo es que podemos encontrar ejemplos de estas disposiciones excelentes entre nuestros héroes y heroínas y queremos también utilizarlos a modo de modelo. Pero después hay que plantear preguntas para fomentar la disposición del pensamiento y para que los niños piensen de manera flexible. Si tú fueras John, cómo te sentirías? Hay que ver las cosas desde un ángulo diferente y desde el punto de vista de quién estás analizando esto. Si tú residieras en cualquier país, ¿cómo reaccionarías ante esta situación? ¿Cuáles serían las alternativas? Y son preguntas que desde luego hacen que los alumnos piensen de una manera flexible. Pero cuando pensamos en estos conceptos, en la maravilla de las cosas, algunas veces los niños están aburridos. ¿Os ha pasado eso alguna vez? Porque tenéis chavales que dicen, ¿y a quién le importa esto, hombre? Pero ¿para qué tengo que aprender esto? Es aburrido. Y aquí tenemos algunos ejemplos. Podemos irnos ahora, dice la viñeta. Y una de las razones por la que los niños parecen estar aburridos es porque no tienen el vocabulario necesario para expresar sus emociones. Así que casi tenemos que construir ese vocabulario y ayudarles a que aprendan las palabras para que puedan expresar sus sentimientos. Por ejemplo, cuando los niños responden con esa sensación de asombro, pueden decir, por ejemplo, bueno, me interesa algo o me interesa un poquito, o si están muy fascinados, van a utilizar un término totalmente diferente. Así que la primera columna es, bueno, levemente, después moderadamente y después mucho. ¿Les podréis dar a vuestro compañero o compañera otra palabra que podréis incorporar a esta lista para expresar vuestra fascinación o vuestro asombro ante algo? All right. The second Bien, el segundo tema importante que nos gustaría abordar aquí, el primero era el de aprender a pensar. Y ahora hay que pensar para aprender. Y tal y como dijo, el aprendizaje es la participación de la mente que transforma la mente. Es decir, para que un alumno pueda construir un significado, no solamente son espectadores, no se van a limitar a ver, sino que tienen que participar en el proceso. Así que el conocimiento es un proceso constructivo más que un hallazgo o un proceso de búsqueda. Y en las neurociencias, y vemos que no es el contenido lo que se almacena en la memoria, sino que más bien es cómo se construye, es el proceso lo que se memoriza. Así que los humanos no reciben ideas, sino que forman las ideas. Y esto tiene que ver con la construcción de los principios y de ahí que dediquemos tanto tiempo a su aprendizaje. Pero ¿qué es lo que queremos decir por engagement o participación? Y como docente tenéis que crear un pensamiento colaborativo, abierto, creativo, estratégico y tareas que requieren una participación plena. Y todos estos son procesos de participación para que los alumnos sepan lo que es el formar parte del aprendizaje en lugar de ser un visitante sin más. Y aquí tenemos a un alumno de secundaria que habla sobre su tarea. ¿Y qué es lo que hay en este niño o niña que parece ser que le ha hecho que quiera participar? ¿Qué es lo que le atrae? Ahora mismo estamos en el cuarto trimestre y vamos a lanzar propuestas y tenemos que lanzar propuestas sobre lo que vamos a hacer el año que viene. Entonces, estamos pensando en qué es lo que vamos a hacer y deberíamos saber para cuando acabe este trimestre cómo debería ser el siguiente curso. Y en una hora se me ocurrió lo que quería hacer, cómo lo iba a hacer,
no solamente iba a ser un artículo, sino que va a ser un formato libro, iba a hacer sobre arquitectura, sobre el arte. Y anotaba mis ideas, las comentaba con mi compañera y llegué tarde a la siguiente clase. Y es que la hora se me pasó rapidísimo. Bueno, lo anoté en mi ordenador, después lo mandé por correo electrónico, pero bueno, en fin, no pude acabar el ejercicio y llegué 5 o 6 minutos tarde a la siguiente clase porque estaba muy enganchada. Bueno, es maravilloso ver que la alumna estaba participando tan de lleno y se olvidó de ir a la siguiente clase, con lo cual esta niña estaba totalmente inmersa en el proyecto. Pero hay que hacer que los resultados sean amplios y explícitos y de una naturaleza disposicional. No solamente tienen que aprender el contenido, sino también ver qué es lo que aprenden en cuanto a la imagen más global. Aprenden a pensar juntos, de manera interdependiente. Aprenden a ser precisos. Están aprendiendo a encontrar maneras en las que ellos puedan pensar de una manera más flexible o pensar de manera más creativa. Así que el objetivo de trabajar de esta manera no solamente consiste en encontrar ese contenido, sino desarrollar una disposición más amplia. Hay que intentar integrar tus contenidos para que los chavales tengan que aplicar las disposiciones al contenido. No creo que podáis ver lo que dice aquí, pero dice, en un intento de combinar deporte y aspectos académicos, los encargados de la escuela de Calva han desarrollado el álgebra aeróbico. Y Guy, estoy seguro de que te encantaría a ti el álgebra aeróbico, porque hay que moverse mucho. Y de esta manera los alumnos pueden aplicar estos hábitos de la mente en muchas disciplinas. Es decir, pueden llegar a ser buenos atletas y para hacerlo tienes que ser persistente. Para ser un buen músico tienes que hacer lo mismo. Para ser un buen matemático tienes que ser persistente. Y entonces vemos que los alumnos pueden aplicar las disposiciones en todas las áreas temáticas. Hay que establecer una relación entre el aprendizaje y los intereses de los alumnos. Y como sabéis, cada alumno tiene un estilo diferente de aprendizaje. Aquí tenemos una imagen de este señor, ¿le veis? No, perdón. ¿Veis a ese señor? Bueno, me parece que él no sigue el ritmo de los demás, ¿verdad? Y hay muchos chavales que tampoco siguen el ritmo de los demás. Y nos parece que es importante que nosotros, como docentes, hagamos frente a estas diferencias en el estilo del aprendizaje. Entonces, hay muchos alumnos que no son capaces de estar quietos. Hay que tenerlos en cuenta. Deseamos crear un entorno seguro. Y por entorno seguro quiero decir que sea un entorno donde nadie juzga a nadie. Entonces hay que ser muy cautos a la hora de alabar o criticar a alguien. Y desde luego hay que decirles a los chavales que no hay tal cosa como un error. Quiero haceros una pregunta. ¿Os habéis levantado por la mañana y os habéis dicho, hoy yo voy a salir y voy a cometer un error? Sí, bueno, eso no lo hacemos, pero hay muchas experiencias que tenemos que no funcionan como esperábamos. Pero bueno, desde luego son oportunidades para seguir aprendiendo, con lo cual tenemos un nuevo término que lo definimos como el fracaso hacia adelante. Es decir, aprendemos de estas experiencias que no funcionan como queríamos. Y estos entornos son los entornos de la jirafa, puesto que las jirafas son las que estiran el cuello, que son curiosas. Entonces queremos que los niños sean como jirafas, que asuman riesgos. Y hay que dar tiempo para que los niños puedan reflexionar sobre lo que están aprendiendo, para ver si se pueden modificar a sí mismos, para ver si se pueden corregir y para ver si pueden sacar una conclusión para cambiar su modo de trabajar y ver si esto se puede aplicar también a otras asignaturas, a otras situaciones. Y Lauren Resnick dijo que cuando los alumnos son tratados como si fueran personas inteligentes y que saben resolver problemas, mejoran, piensan por su propia cuenta como alumnos continuos. Y después hay que pensar sobre el pensar. Entonces, en primer lugar, estábamos aprendiendo a pensar y pensando a aprender. Y después, esto es muy interesante que nos llamen Homo sapiens. Y saber, como sabéis lo que significa en español, el pensar también. Entonces, el
Homo sapiens sapiens son seres que saben, o quizás sepan, o que están sabiendo. De todas formas, somos una especie única, y esto nos lo explicaron anoche, y tenemos la capacidad de monitorizar y de ser conscientes de y de modificar nuestros propios procesos del pensamiento. Así que queremos que los niños se conviertan en espectadores de sus propios procesos del pensamiento. Aquí tenemos un ejemplo de dos señores que no están monitorizando sus propias actividades. Con un pequeño error, la H debe ir después de la C. Sometimes you might see that they are Se tarda un rato, pero a veces nos damos cuenta que han escrito mal escuela. Metacognición. Y Davis nos ayudó con esto anoche. Pensar en nuestro pensamiento incluye la autoverbalización y las autopreguntas. Y se ha encontrado que las preguntas interiores tienen más fuerza que el darte respuestas dentro de tu cabeza. Por lo tanto, se trata de formular preguntas en la cabeza, lo que parece producir un plan de actuación muy potente. ¿Alguna de vosotros habla con vosotros mismos? Bueno, es un proceso normal en el proceso humano y queremos que lo hagan los niños también. Sin embargo, no basta con hablar contigo mismo, sino que también es importante enseñar a los niños a hablar en voz alta sobre su resolución de problemas. Así que queremos dar a los alumnos problemas para resolver e invitarles a describir y mapear sus planes y estrategias para resolver el problema, compartir su pensamiento, hablar en voz alta sobre su pensamiento y reflexionar y evaluar la efectividad de su estrategia o de su pensamiento. Y esto es muy infrecuente para los alumnos. Cuando les dice, piensa en mi pensamiento, no sé lo que significa. Y hay que hacer que los niños lo entiendan. Por lo tanto, hay que hacerlo de una manera muy explícita. Y podrías decir algo así a tus alumnos. Y, de hecho, giraros y hablar con vuestro vecino y leer esto, porque esto es como se lo queremos decir a los niños, que sea una manera muy explícita para que sepan cuál es la tarea, porque tal vez nunca se hayan encontrado con esto. Así que leerlo con el vecino, por favor. all right. So what we're suggesting is that you have to Lo que sugerimos es que hay que ser muy explícitos. A menudo tenemos alumnos que nos vienen y se les ha dicho lo que tienen que pensar, se les ha dicho que memoricen y ahora de repente estamos cambiando las reglas y queremos que piensen en su propio pensamiento. Por lo tanto, hay que ser muy explícitos para que puedan pensar y hablar de su proceso de pensamiento. Y habrá que hacer preguntas sobre sus procesos de pensamiento. Por ejemplo, preguntas como ¿cómo sabes que tienes razón? Es una pregunta muy interesante. ¿De qué otra manera puedes demostrar que tienes razón? Explica lo que quieres decir cuando has dicho me acabo de dar cuenta. Y cuando has dicho empecé desde el principio, ¿cómo sabías dónde empezar? Y todas estas preguntas tienen que ver con el proceso de pensar y queremos que como profesores utilizáis este tipo de pregunta. Y ahora tengo una pequeña actividad con vosotros, con vuestro compañero, y quiero que uno haga el papel de profesor y el otro de alumno, el que va a resolver el problema. Decidir quién va a ser quién ahora, por favor. Uno es el profesor y el otro el que resuelve el problema. Bien. Los resolvedores de problemas, el que sea el resolvedor de problemas,
quiero que sumes esta columna de cifras. Ahora, el que sea profesor, esta es tu tarea. Haz alguna de estas preguntas. ¿Cómo sabes que tienes razón? ¿De qué otra manera puedes demostrar que la respuesta es correcta? Así que ahora hablad con el alumno y, profesor, quiero que hagas este tipo de preguntas al compañero. All right. May I see the hands of the students? ¿Pueden levantar la mano los alumnos, los resolvedores del problema? El que estaba resolviendo el problema. Quiero que le digáis a vuestro profesor qué efecto ha tenido la interacción del profesor sobre tu pensamiento. ¿Qué ha pasado dentro de tu cerebro cuando el profesor te ha hecho estas preguntas? Dile a tu profesor cómo su interacción ha afectado tu pensamiento. Okay. We have talked about Hemos hablado de 3 de los temas: aprender a pensar, pensar para aprender, pensar en tu pensamiento y ahora a pensar juntos. Y sabemos que sois buenos pensadores cuando se sabe pensar en grupo. Y aquí tenemos una imagen de muchas personas inteligentes, pero como grupo no son demasiado inteligentes. Así que tenemos que saber cómo pensar juntos, pensar de manera interdependiente con otros. Y es un proceso muy difícil porque tenemos 2 fuerzas interiores y una es que queremos ser nosotros mismos, queremos ser únicos, queremos tener identidad, estatus y poder y autonomía. Pero al mismo tiempo, también necesitamos interactuar con otros, compartir, estar en concierto y reciprocidad con otros. Y por lo tanto, el ser humano es tanto individuo como parte de un grupo. Siempre formamos parte de un grupo mayor. Ya sea el profesorado en una escuela o una comunidad, somos individuos y a la vez miembros de otro grupo. Y esto nos crea algunos problemas y por lo tanto es una fuente de conflicto. Y este conflicto es lo que produce el crecimiento intelectual. Y queremos honrar este conflicto. Y Lev Vygotsky, hace muchos años, nos decía que la inteligencia en realidad crece como resultado de la interacción con otros que tienen ideas diferentes a las nuestras. Cuando tenemos que escuchar y adaptar nuestra forma de pensar para incluir las ideas de otros, crecemos en nuestra inteligencia. Así que queremos que nuestros alumnos sepan cómo gestionar este conflicto interior. Tienen que saber cómo pensar de manera interdependiente e independiente. Las dos son importantes. Y al volverse los alumnos más interdependientes a través del proceso de resolver estas ideas, pensamientos, percepciones en conflicto, maduran y crece su inteligencia.
y desarrollan una sensación de interconexión y unidad con metas y valores compartidos, y cambia su concepto de yo a nosotros, y al trascender nos convertimos en parte del todo y no perdemos nuestra individualidad, sino nuestro egocentrismo. Y encontramos que podemos funcionar no solamente eficazmente como individuos, sino también dentro de un grupo. El quinto tema es pensar a lo grande de manera esencial y con largo alcance. Y la niña de rosa es mi bisnieta. Y como profesores, quiero que tengáis presente el gran cuadro. Este aprendizaje que estamos explorando hoy, ¿cómo ayuda a mis alumnos a convertirse en el tipo de persona que queremos que sean? ¿Por qué se consideran aprendizajes esenciales que dura toda la vida? Este aprendizaje, ¿cómo ayuda a los alumnos a seguir siendo abiertos al aprendizaje continuo? ¿Cómo este aprendizaje ayuda a ver aulas, escuelas y comunidades en el mundo donde se piense más? Y hay que hacerse las grandes preguntas universales, porque buscamos un mundo más unido, con más empatía, más pacífico, más justo y equitativo y, por supuesto, con más amor. Y como sabéis, Gandhi dijo, tú debes ser el cambio que quieres ver en el mundo. Entonces vosotros como profesores tenéis que modelar todas estas disposiciones vosotros mismos. Y la razón es porque sabemos que los alumnos aprenden mejor a través de la imitación. Imitan a los adultos importantes que les rodean. Y vosotros sois de los adultos más importantes en sus vidas, tanto como padres como profesores. Y hoy se habla mucho de preparar a los alumnos para el siglo XXI, y eso lo queremos hacer. Sin embargo, el siglo XXI, bueno, ya hemos consumido una décima parte, así que en realidad estamos pensando en el siglo XXII, y mi bisnieta será ciudadana también del siglo XXII. Así que, ¿qué tipo de futuro queremos? Alan Kay de Apple decía que la mejor manera de predecir el futuro es inventarlo. Y una de las finalidades de este congreso y de la serie de congresos, como decía David ayer, consiste en crear un mejor futuro. Y voy a poner algo en pantalla. Y quiero que os pongáis todos de pie y hacer este juramento conmigo. Levantaros, por favor. Y me gustaría que leáis en voz alto, y los intérpretes también nos ayudarán a traducirlo. Esto es una declaración. La inteligencia no tiene que ver solo con cuántos niveles de cursos de matemática has tomado. Vamos a leer juntos. Ni lo rápido que puedas resolver un algoritmo o cuántas palabras conozcas del vocabulario. Tiene que ver con ser capaces de abordar un problema nuevo, reconocer sus componentes importantes y resolverlo. Luego, tomar ese conocimiento ganado y utilizarlo para resolver el siguiente problema más complejo. Tiene que ver con la innovación y la imaginación y ser capaces de utilizarlo para que el mundo sea un lugar mejor. Este es el tipo de inteligencia que es valioso. Y es lo que pretende conseguir este Congreso Internacional. Por favor, ¿queréis dar las gracias a vuestro compañero o compañera por compartir su inteligencia?